Los mitos y leyendas que los sumerios narraron en sus escritos, no difieren demasiado, al menos en lo esencial, del resto de las culturas. La civilización sumeria nació al mismo tiempo que sus vecinos de Egipto iniciaban su andadura. Comenzaron a edificar su majestuosa civilización, en el que posiblemente era el lugar más afortunado de todo el planeta. Un lugar que, al igual que sus vecinos egipcios, sus tierras eran regadas con gran generosidad por serpenteantes ríos. Este era el creciente fértil, fecundas tierras que producían abundantes alimentos. Esta rica tierra fue el lugar donde se engendrarían las primeras y más increíbles civilizaciones de las que la humanidad tenga recuerdo. Los primeros pobladores de esta región, al igual que ocurrió en Egipto, eran de diversa procedencia. Una auténtica amalgama de diferentes tribus, clanes, o cualquier otro tipo de comunidad imaginable. Las más diversas costumbres y hábitos de variopintas razas humanas, cuya procedencia era de origen incierto, coincidieron en aquel hermoso lugar, el rico creciente fértil, para de alguna forma encontrar la manera de convivir en paz, y así aprovechar los abundantes recursos naturales regalados por los dioses, y de esta forma emprender con auténtica determinación y con gran capacidad, la gigantesca tarea de construir poderosos imperios. Historiadores y arqueólogos intentan datar la incierta edad en la que estos fragmentos de arcilla fueron escritos. Extrañas letras con forma de cuña que hienden el barro con profundas cicatrices. Nunca habríamos conocido las historias que estas letras cuentan, a no ser por un auténtico milagro. Al igual que lo acontecido en el cercano Egipto con la piedra Rosetta, las diferentes generaciones de sumerios habían estado perfeccionando el sagrado arte de la escritura, durante el transcurso de los siglos. A medida que aquellas sociedades crecían, sus relaciones también aumentaban en complejidad. Las humildes hendiduras del barro iniciales ya no gozaban de la versatilidad necesaria para reflejar y dar testimonio de las complejas transacciones que cada día se producían. De esta forma las antiguas cuñas se convirtieron en símbolos, y estos en dibujos. Con el tiempo estos serían los idiomas hablados y escritos por todos. Gracias al rey Darío I, digno representante de la tercera generación de una gran dinastía, podemos hoy conocer el significado de estas cuñas. Este rey tuvo el afortunado deseo de dejar sus grandes hazañas grabadas en la piedra de un acantilado, allá por el año 500 a.C. Las inscripciones estaban escritas en 3 diferentes lenguas usadas en aquella época: el persa antiguo, el elamita y el babilonio. 3 diferentes tipos de escritura con la complejidad suficiente para expresar ideas y conceptos, así como cifras y datos. Estas tablillas cuentan hermosas historias, grandes sucesos y narraciones que explicarían de alguna forma de qué manera fue creado todo lo que les rodeaba. En su tradición también hubo un principio, un sagrado instante en el que la luz surgió de la oscuridad. De esta luz nacerían las deidades primigenias, a las que se otorgarían sonoros nombres, y de estas nacerían poderosos dioses que crearían los cielos, la tierra y también el infame infierno, el lugar donde las almas malvadas pagarían eterna condena. Estos dioses engendrarían a su vez las diferentes castas de héroes, los cuales inspirarían grandes hazañas, que serían narradas por los caminantes y cantadas por los trovadores. Los escribas trasladarían estas leyendas a las páginas de sus papiros o pergaminos en forma de bellas historias, grandes hazañas que atrapan poderosamente nuestra imaginación. En un grupo de estas tablillas se narra el comienzo de los tiempos, tal y como lo imaginaron los sumerios. En ellas se puede leer una hermosa leyenda acontecida en el alba de los siglos, y que dice así: al principio solo había una profunda oscuridad. Nada era ni nada existía, todo estaba sumido en un interminable silencio. Durante un eterno instante, un relámpago iluminó las tinieblas por primera vez, y allí en lo más profundo se encontraba la diosa Namut. Al tiempo que la luz nacía, un sonoro trueno brotó desde las profundidades, alterando con su inmensa energía el mismísimo entramado del espacio y del tiempo. Junto a la diosa nacieron sus hijos. Estos fueron engendrados por los terroríficos temblores, los cuales sacudían por vez primera aquellas inmensas tinieblas. De esta forma nacieron las estrellas, brillantes puntos que iluminaban aquel espacio infinito. La gran diosa Namut tendría numerosa descendencia, la cual a su vez engendraría la suya propia.
Así de esta forma nacieron los planetas, luminarias celestes a las cuales nuestros ancestros otorgaron bonitos nombres y poderosos atributos. Algunas de estas jóvenes generaciones de dioses estaban representadas por planetas, y tenían su morada en los confines del universo. Tal es el caso de las dinastías descendientes de los dioses Anu y la diosa Ki. Estos dioses de tercera generación, junto a su descendencia, recibían el nombre Anunnaki, palabra que englobaba los dos nombres de sus progenitores. Esta casta de deidades y semidioses habitaban en un planeta que recibía el nombre de Nibiru. Este planeta, que contenía la entera dinastía de los Anunnaki, había sido condenado por la diosa madre a vagar eternamente por el cosmos. Durante su interminable periplo, ocasionalmente cruzaban regiones desconocidas. Diferentes mundos que mostraban una increíble belleza, y que estaban poblados con hermosas criaturas. Las generaciones de deidades se sucedían con el transcurso de los eones. Las jóvenes familias de semidioses y héroes cometieron de nuevo el gran pecado en el que sus progenitores habían incurrido milenios antes. Esto fue que abandonaron sus responsabilidades divinas, y un excesivo gusto por lo fácil y cómodo hizo presa en ellos. Durante una de sus travesías estelares, se vieron obligados a atravesar nuestro sistema solar. Su trayectoria solo estaba sujeta a las fuerzas naturales, y éstas lo condujeron hasta los confines de nuestras fronteras espaciales, allá donde se sitúa el gran cinturón de Kuiper. En este lugar quedó atrapado durante muchos milenios, bajo la poderosa fuerza ejercida sobre este por nuestro Sol. Esta circunstancia fue aprovechada por los dioses errantes, para explorar detenidamente este inesperado sistema solar que los había capturado al cruzarse en su paso. Sus expediciones comenzaron con la exploración de las lunas de los lejanos Urano y Saturno, pero no encontraron nada que pudiera serles útil. Posteriormente desembarcaron en las lunas de Júpiter, cuya hermosura los dejó atónitos, pero sus helados mares tampoco les aportaron nada. Profundamente desanimados cruzaron el cinturón de asteroides, hasta llegar al planeta Marte, el cual aún conservaba toda su atmósfera, y las aguas fluían graciosamente por toda su superficie. Pero tampoco encontraron las criaturas que ellos buscaban. No deseaban más alimentos ni provisiones de cualquier clase. Tampoco deseaban piedras preciosas ni extraños minerales. Estas materias las obtenían en abundancia en su propio planeta. Lo que en realidad deseaban, era encontrar a la criatura adecuada para que realizara los monótonos trabajos diarios, que exigía el mantenimiento de sus divinas y numerosas dinastías, y que ellos estaban cansados de realizar. Estas criaturas fueron halladas en nuestro planeta, y de esta forma los dioses convirtieron aquellas primitivas tribus trashumantes, en individuos capaces de escribir hermosos poemas. También los enseñarían a erigir gigantescos monumentos, usando para ello unas técnicas perfectas y una precisión imposible, las cuales fueron el mejor de los regalos que los dioses podían ofrecer. Los dioses engendraron descendencia con los humanos. Sus capacidades divinas incluían el poder de realizar los cambios necesarios, dentro de las estructuras adecuadas, con el fin de acelerar lo que el tiempo tardaría mucho en conseguir. Esto era la evolución natural. Ellos sabían cómo acelerar el proceso. De esta forma aparecieron razas híbridas, gigantes que causarían sensación a su paso, pero también criaturas monstruosas fruto de los experimentos fracasados. Un día tuvieron que marchar, nuestro Sol ya no generaba el poder necesario para mantener aferrado a Nibiru, y este tuvo que partir. Los dioses marcharon con él. Muchos de sus hijos también partieron. Pero algunos dioses decidieron permanecer aquí, tal vez motivados por la promesa de contemplar las futuras hazañas que realizarían aquellos humanos, a los que ellos habían impregnado con su gran sabiduría. Los sumerios en sus creencias, aseguraron que los dioses crearon a los seres humanos solo para que estos se convirtieran en sus ayudantes. Tanto los sumerios como los egipcios construyeron ciudades e imperios con exquisito gusto y destreza. Los dioses los instruyeron bien. Muchas historias narradas en la tradición sumeria serían la fuente de inspiración para posteriores culturas.